Llegó el momento de poner manos a la obra y vamos a aprender a medir voltaje. Lo vamos a hacer tomando algunas mediciones en este iPhone 14 Pro, que yo, como pueden ver, ya lo desarmé para que podamos llegar más rápido a esa medición. Pero simplemente lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Recuerden conectar la punta negra en donde dice COM y la punta roja o positivo donde dice voltaje, ohm, frecuencia, y en caso de que su multímetro también lo tenga, va a decir temperatura o grados centígrados. De esa manera vamos a empezar a medir. Siempre que hagan una medición en voltaje, vamos a poner la punta negra a tierra. Yo ahora les voy a explicar qué es lo que significa tierra y dónde encontrarlo. Y la punta roja donde vamos a medir, donde vamos a tomar el voltaje. Así que vamos al multímetro que les voy a ir mostrando cómo hacer esta medición, que es súper sencilla, pero la vamos a usar todos los días. Como les comentaba, antes de comenzar vamos a colocar nuestro multímetro en medición de voltaje. Nosotros vamos a hacer una medición de la batería y de la placa. Como aprendimos anteriormente, nuestra placa y nuestra batería trabajan con corriente continua. Entonces vamos a hacer una medición de voltaje continuo. Y como vamos a hacer mediciones de aproximadamente 3.8, 4, 5 volts, no mucho más que eso, la medición la vamos a dejar colocada en el número 20, voltaje continuo en 20 volts de máximo. Antes de seguir, te recomiendo que si en tu taller tenés una placa de un celular, de una computadora o de lo que sea, aproveches para poder hacer esta medición y practicarla. El voltaje es una medición que se hace con el equipo conectado a alguna fuente de energía, por ejemplo, la batería, la corriente, un cable, un cargador. Sería imposible que midamos voltaje si no hay ninguna fuente de energía conectada. O sea, no vamos a poder medir voltaje si la placa está sola y nosotros no le hemos conectado absolutamente nada. Voltaje es una medición que se mide con la placa energizada. Para poder hacer esta medición vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a medir es el conector de la batería y vamos a aprender una característica bastante particular. En la esquina superior derecha ustedes van a poder ver un numerito amarillo que se va moviendo, que es la medición de voltaje que mide mi multímetro. Yo lo que tengo conectado actualmente a mi computadora, para que ustedes puedan ver el número, es el multímetro de banco que aprendimos anteriormente que existía. Un multímetro que va conectado a la corriente y en este caso me permite conectarlo a la computadora. La punta negra la vamos a colocar en cualquier sector que sea tierra. Fíjense que yo, para poder realizar mediciones un poco más pequeñas, le he soldado un alfiler, pero ustedes no le presten atención porque su multímetro ustedes tienen la punta, como en este caso, por acá, y vamos a colocarla en cualquier sector que sea tierra. ¿Qué es lo que es tierra en la placa de un iPhone? Todo lo que sea metal o blindaje. Por ejemplo, esta parte superior del sector donde ingresa la bandeja SIM es tierra. Estos tornillos de por acá son tierra, esta chapa también, estos tornillos de por acá son tierra. No confundan estos puntos que ven por acá con tierra porque podrían ser como no, y generalmente alguno de los dos extremos de algún conector debería ser tierra. La única forma que nosotros podamos saber eso es yendo al diagrama y verificándolo. Pero para estar tranquilos, nosotros vamos a saber que tierra puede ser esta arandela y podemos posicionarnos por acá. Pero como nosotros vamos a medir la batería y la batería está desconectada de la placa, yo no podría posicionarme por acá en tierra y tratar de medir el voltaje que tiene la batería, porque la batería no está conectada a la placa, no cerraría el circuito y por lo tanto no me entregaría ninguna medición. Para poder medir el voltaje en la batería, lo que voy a hacer es posicionarme en un lado y en el otro de la batería. Yo sé, porque ya he hecho las mediciones varias veces, que un extremo de estos va a ser el terminal positivo y el otro terminal va a ser el terminal de tierra. Entonces, si yo me posiciono por un extremo por acá y por otro extremo por acá, vamos a ver una medición. Fíjense que el valor que me indica es menos 3,677. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros entendemos de que el voltaje que debería tener la batería en sus condiciones óptimas debería ser de 3,8, pero acá tengo un menos adelante. ¿Qué significa este menos? Significa que yo estoy midiendo al revés. Significa que la punta negra que yo debía de colocarla en el terminal de tierra, en realidad, por no saber, la estoy colocando en el terminal positivo. Y el positivo
o el terminal rojo lo estoy posicionando en donde en realidad es tierra. Ahora, si yo doy vuelta a las puntas y mido al revés, vamos a ver que la medición me da correctamente en 3.67 positivo. Esto que acabamos de ver no es nada malo, simplemente es para entender de que estamos midiendo al revés o de que la punta negra la tenemos colocada en el terminal positivo en vez de en tierra. Lo que a nosotros nos interesa es ese valor, 3,67. Entonces, para que tengan en cuenta, si les da un valor negativo de voltaje, no quiere decir que estén midiendo mal, sino que por ahí están posicionando al revés las puntas. A lo que a nosotros nos interesa es detectar ese valor. Ahora vamos a hacer una medición en la placa del iPhone para ver cómo trabaja esto. Nosotros recién acabamos de medir la batería. La batería me está dando un voltaje en sus terminales, lo cual quiere decir que la batería tiene carga. Si la batería estuviese 100% descargada, absolutamente sin nada de carga, yo mediría en estos terminales y me daría un voltaje de 0. Pero ahora, si yo quisiera medir en la placa sin la batería conectada, sin estar conectado a la fuente, a un cable de carga, sería imposible de que yo tome una medición. Fíjense lo siguiente, si yo trato de medir, recuerden, punta negra a tierra, punta roja en terminal positivo o en donde yo quiero medir voltaje, fíjense que no me mide absolutamente nada. La única forma de que yo pueda medir en la placa algún voltaje sería energizando la placa. ¿Y cómo voy a hacer eso? Voy a conectar el equipo a un cargador. Fíjense que yo tengo por acá este flex que está conectado, que yo sé que es el flex de carga y sé que está en buen estado porque este equipo ya lo he probado. Y si yo conecto el cable por acá, me va a energizar la placa, me va a ingresar un voltaje a través del flex de carga, va a circular a través de la placa, a hacer su procesamiento, su trabajo, y me va a, en caso de que esté en buen estado la placa, a entregar un voltaje en el conector de la batería. ¿Cómo sé esto? Porque eso es parte de lo que estudiamos cuando trabajamos con un circuito de carga de iPhone, y yo sé que el voltaje que me debería mostrar acá en el terminal de la batería debería ser de aproximadamente 3.8 volts. Así que vamos a medirlo. Me posiciono con la punta negra a tierra y la punta roja vamos a medir el terminal, y fíjense que el voltaje que me entrega ronda entre los 3.8 y los 4.2 volts en este caso. ¿Varía un poco? Sí, varía un poco, y eso es normal en este circuito. Pero yo lo que quiero ver es que me está midiendo un voltaje. Ahora, si posiciono exactamente al revés y posiciono la roja a tierra y la negra en el circuito que quiero medir, fíjense que me da el mismo valor, pero en valor negativo, menos 4.3. De cualquiera de las dos maneras, yo podría haber dicho o determinado de que el circuito de carga, en este caso, me está generando el voltaje correctamente, pero en un caso me dio positivo y en un caso me dio negativo. No quiere decir que lo haya medido mal, sino que tenía las puntas posicionadas al revés. En caso de que la placa no esté energizada, como vimos, no me va a medir absolutamente nada, porque necesito una circulación de electrones para poder medir este voltaje. Recuerden, cuando vimos qué significaba voltaje y qué significaba corriente, habíamos hablado de que el voltaje es como la presión que circula por el circuito y que hace que los electrones se muevan. Si yo no tengo una fuente de energía, no voy a tener esa presión que me va a hacer circular los electrones. Por lo tanto, no podría medir ninguna presión si no tengo ninguna bomba o fuente de energía que me haga circular esos electrones. Acuérdense de esa analogía que hicimos, es simplemente una comparación para que nosotros podamos entenderlo un poco más en la vida real cómo trabaja. Ahora, ¿es necesario que siempre midamos voltaje en un conector o en un FPC? Absolutamente no. Un voltaje lo podemos medir en cualquier lugar que forme parte de un circuito. Por ejemplo, en una resistencia, en un capacitor, en un conector, en una pantalla, en cualquier lado. Ahora, ¿cómo sabemos qué voltaje tiene que tener ese circuito? La única manera es yendo a un diagrama, a un esquemático donde nos indique el voltaje que tiene que tener ese circuito. Esa es la primera forma y la más fácil. La segunda es haciendo una comparación con una placa exactamente igual que nosotros sepamos que está en buen estado. Porque si no, nosotros no podemos hacer magia y saber qué voltaje debería tener algún circuito. La única forma es obteniendo una información de antemano y comparando. Así que vamos ahora a seguir con las mediciones y aprender un poco más de otras cosas.